Dice la palabra del Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie de enseñanzas sobre el tema del Evangelio. Recordemos que hemos estado estudiando en los últimos domingos acerca de lo que se conoce en teología como el Ordo Salutis o orden de la salvación. Así que vamos a continuar bajo este tema y en esta mañana nos corresponde estudiar acerca del tema de la regeneración. La regeneración. Como hemos visto, el corazón humano está por naturaleza endurecido. Todos los seres humanos están muertos en delitos y pecados y no pueden producir vida espiritual por sí mismos. No pueden producir vida espiritual. Necesitan un cambio, pero no es una reforma meramente externa, sino un cambio radical, una obra divina que transforme completamente su naturaleza. Y esta obra es lo que la Biblia llama regeneración. Este es el punto de partida para una nueva vida en Cristo, un milagro, si pudiésemos llamarlo de esa forma, que ocurre exclusivamente por el poder del Espíritu Santo. Ahora, esta palabra regeneración que leímos en nuestro texto es una palabra que literalmente significa renacimiento, ¿sí? Renacimiento. En nuestro contexto y en la jerga evangélica, la regeneración es más conocida como nuevo nacimiento, ¿sí? A nosotros, más que la palabra regeneración, estamos familiarizados con la terminología o con el término nacer de nuevo. Nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Así que nacer de nuevo y regeneración son exactamente lo mismo. Hoy vamos a hablar de eso, de la regeneración, su definición, su base bíblica, algunas aplicaciones para nosotros. Así que sea el Señor bendiciendo esta enseñanza. Así que lo primero que vamos a ver es la definición. Vamos a definir ¿qué es la regeneración? ¿Qué es la regeneración? Que la palabra misma ya puede darnos luces de lo que significa, muchas veces no se hace tan fácil definir. Ahora, la regeneración es el acto soberano de Dios por el cual, mediante el poder del Espíritu Santo, Él da vida espiritual a una persona que está espiritualmente muerta. Vamos a repetir esta definición. La regeneración es el acto soberano de Dios por el cual, mediante el poder del Espíritu Santo, Él da vida espiritual a una persona que está espiritualmente muerta. ¿Qué implica entonces esta definición, hermanos? Que la regeneración no es el resultado de las obras humanas ni de una decisión humana o de esfuerzo humano alguno. Porque si decimos que la regeneración es un acto soberano de Dios, entonces el ser humano no está incluido dentro de esa definición. La regeneración no es el resultado de las obras humanas, de una decisión humana, sino de un acto de la gracia soberana de Dios, donde Él transforma el corazón del hombre, dándole la capacidad de responder al Evangelio con fe y arrepentimiento. Permítame ilustrarles. Hermanos, ¿qué hicimos nosotros? ¿O cuál fue nuestro rol? ¿O cuál fue nuestro papel cuando nacimos físicamente? Usted no se ve en una junta con sus padres
diciendo, bueno, yo decido nacer tal día, o yo decido nacer a tal hora, o yo decido esto, o yo participo. No, usted no decidió absolutamente nada, usted nació. Usted nació. De hecho, hay personas, y tal vez usted mismo lo ha hecho, que en algún punto le ha dicho a sus padres, o a su papá, o a su mamá, más que todo a su madre suele pasar, te doy gracias por haberme dado la vida. O sea, usted no le dice, no, es que yo decidí el momento. El asunto es que no tuvimos ningún tipo de participación en nuestro nacimiento físico. De la misma manera, no tenemos ningún tipo de participación en nuestro nacimiento espiritual. En el nacer de nuevo, nosotros no tenemos ningún tipo de participación. La salvación es de Jehová. Es un acto soberano de Dios. Y alguno dirá, ok, pero yo me arrepentí y yo creí. Y eso es cierto. Pero tanto el arrepentimiento como la fe son dones de Dios, son gracias evangélicas que vienen posteriores al nuevo nacimiento. Esto es muy importante, hermanos. Es muy importante de entender. Y es muy importante de entender porque en la gran mayoría del pueblo evangélico de hoy, el nuevo nacimiento es una suerte de premio a la fe y el arrepentimiento. Es decir, como yo me arrepentí y creí, entonces Dios me hizo nacer de nuevo. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios soberanamente nos hace nacer de nuevo y por esa razón es que ahora tenemos la capacidad de arrepentirnos y creer porque Dios nos da esos dones, esas gracias evangélicas. Es decir, un muerto espiritual no puede arrepentirse, no puede creer, no puede hacer nada. Tiene que nacer de nuevo para posteriormente tener la sensibilidad espiritual de poder arrepentirse y creer. Es decir, la regeneración precede a la fe. En el evangelicalismo moderno, la fe precede a la regeneración. Nosotros no, nosotros creemos, primero hay que nacer. Vamos a seguir con nuestra ilustración del nacimiento físico. Usted para llorar tiene que nacer, ¿sí? Entonces, si usted no nace, pues no puede hacer nada. Ese es el punto. Un muerto espiritual no puede ejecutar, actuar o hacer nada de lo que las Escrituras enseñan que se hace. Primero hay que nacer de nuevo. Primero hay que nacer de nuevo. Entonces, en términos simples, la regeneración es el momento en que una persona pasa de estar espiritualmente muerta a estar espiritualmente viva. ¿Ok? Así como el nacimiento físico es el momento de que una persona nace, bueno, acá estamos hablando de que espiritualmente hablando, el nuevo nacimiento es que alguien está muerto espiritualmente y pasa a estar vivo. Eso es el nuevo nacimiento o la regeneración o el renacimiento. Está muerto, espiritualmente hablando, y pasa a estar vivo. Es un cambio de naturaleza que afecta tanto el corazón como la mente, todo el ser, haciendo posible una relación viva con Dios. En palabras del pastor bautista particular, Nehemías Coxe, el nuevo nacimiento es el fundamento de nuestra unión con Cristo. El nuevo nacimiento es el fundamento de nuestra unión con Cristo. Sin la regeneración del Espíritu, los hombres permanecen muertos en sus delitos y pecados. Fin de la cita. Entonces, eso es básicamente lo que significa nacer de nuevo. Estar espiritualmente muerto y pasar a estar espiritualmente vivo. ¿Y cómo es eso posible? Pues es un acto soberano de Dios en el corazón del pecador por su Espíritu Santo. Entonces, teniendo clara esta definición, vamos a probarlo por la Escritura. Vamos a probar por la Biblia esta doctrina del nuevo nacimiento. Así que prepare su Biblia porque vamos a ver varios textos. La doctrina de la regeneración está claramente, hermanos, respaldada en toda la Escritura.
Antiguo, Nuevo Testamento, así que vamos a ver varios textos clave que demuestran esta verdad. En el Antiguo Testamento podemos ir, por ejemplo, al libro del profeta Ezequiel. Vaya al libro del profeta Ezequiel en capítulo 36. Más adelante vamos a ver el que yo considero que es el texto más profundo y completo sobre la enseñanza del nuevo nacimiento, que es la conversación que tiene el Señor Jesucristo con Nicodemo. Y precisamente es a este tipo de enseñanza que el Señor Jesucristo le llama la atención a Nicodemo, que él debía saber. ¿Sí? Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Lo que vamos a encontrar aquí es lo que llamamos una promesa del nuevo pacto. Es una promesa del nuevo pacto de la cual todos los creyentes son participantes. Y en Ezequiel capítulo 36, verso 25, el Señor dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y yo quiero llamar la atención, hermanos, en este texto, a que usted intente, y le reto, intente encontrar el papel del hombre allí. Intente usted ir a este texto y ver en dónde usted puso algo en esta obra. Esto es una promesa del Señor. ¿Y qué promete el Señor? Esparciré, daré, quitaré, pondré, haré. Son todos verbos en donde el sujeto, quien realiza la acción, es el Señor. Señor es quien esparcirá sobre nosotros agua limpia, es quien nos limpiará de nuestras inmundicias, de nuestros ídolos, es quien nos dará un corazón nuevo, es quien pondrá espíritu nuevo dentro de nosotros, es quien quitará el corazón de piedra, es quien pondrá su espíritu, es el que hará que andemos en sus estatutos, es el que hará que guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Cuando usted lee todo este texto, aquí no hay ningún tipo de participación humana. Entonces, ok, usted hará esto y entonces yo haré aquello. No, esto es una promesa de Dios para su pueblo, para sus escogidos, ¿sí? Y este pasaje profetiza la obra de regeneración como un cambio interno, realizado por Dios. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque muchas personas creen que el ser humano pecador, que el ser humano caído, lo que necesita son una suerte de reformas morales externas, y con eso el ser humano estará listo para tener una relación con Dios. Una persona lo que necesita es arreglar ciertos asuntos, corregir ciertas cosas, y ya va a poder tener una relación con Dios. Este texto lo que dice es que necesita otro corazón. Hermanos, no es el mismo corazón de piedra reformado. Es otro. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto. Dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es algo totalmente nuevo. No es lo mismo medio limpiado. El Señor quita el corazón endurecido y lo reemplaza por uno sensible a su voluntad. En palabras del predicador Charles Spurgeon, y cito: el nuevo nacimiento no es una reforma de la vieja naturaleza. Esto es importante. El nuevo nacimiento no es una reforma de la vieja naturaleza. Es una creación nueva. Es una creación nueva. La regeneración es la obra del Espíritu Santo que cambia el corazón, transforma el alma
y nos hace aptos para la comunión con Dios. Recuerdo hace años una ilustración, que sé que la hemos mencionado aquí, pero es muy pertinente, de cuando usted llega a una cita médica con un problema y le dicen que hay que tomar una acción muy fuerte, ¿ya? Por ejemplo, no sé, usted llega con una mancha en la pierna y le dicen hay que amputarla. Cuando usted le dicen eso, usted comprende que el problema que tiene es grave, que el problema que tiene es serio, ¿sí? Te dice, caramba, si hay que amputar es porque es muy grave el problema que tengo. Bueno, tan grave es el problema del hombre que necesita nacer de nuevo. O sea, imagínese eso, imagínese el estado, en qué condición está el ser humano, cuando la única solución es que hay que hacerlo otra vez. O sea, aquí está el ser humano. ¿Cómo solucionamos el problema del ser humano? No, tiene que volver a nacer. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado ese dicho coloquial, no? De volver a nacer. A veces cuando se acercaba un hombre pretendiendo una muchacha, ella le decía, no, tiene que volver a nacer. Una cosa así. O sea, básicamente su estado no le servía. Entonces, el problema del hombre, su estado de esclavitud en el pecado, su corrupción es tal que no hay solución alguna sino hacerlo de nuevo, recrearlo. ¿Sí? Él tiene que volver a nacer, porque como está, ya no puede tener comunión con Dios. Ahora, este nuevo nacimiento, entendemos claramente es espiritual, ¿no? Igual esa confusión también la tuvo Nicodemo y la vamos a ver. En Jeremías capítulo 31, versículo 33, dice el profeta Jeremías, también hablando del nuevo pacto, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios promete una transformación espiritual en la que su ley será escrita en los corazones, lo cual implica una obra interna que solo Él puede realizar. Hermanos, ningún ser humano tiene la capacidad ni de cambiar su propio corazón, ni de cambiar el corazón de otro. Ninguno. El único que tiene el poder de cambiar el corazón, de hacer que una persona nazca de nuevo, el único que tiene ese poder es Dios. Y eso es lo que reconoce el rey David cuando ora en el Salmo 51 diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿A quién se lo pide? Al Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David clama por una renovación espiritual que solo Dios puede obrar, mostrando claramente su entendimiento de que todas estas cosas son un acto divino, son del Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos, como les dije, la enseñanza que creo yo es la más profunda y la más clara al respecto, y es la que vemos en el Evangelio de Juan, en capítulo 3. Aquí está el Señor Jesucristo conversando con Nicodemo. Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros debemos entender el contexto, el trasfondo y las presuposiciones que Nicodemo traía en su mente. Nicodemo era un maestro de la ley, y ustedes sabrán que en tiempos del Señor Jesucristo el judaísmo había llegado a ser una forma religiosa muy externa. Se habían concentrado mucho en la parte de la obediencia externa, se habían concentrado mucho en el tema ritual, se habían concentrado mucho en el tema de la obediencia a la ley como medio de salvación. Y ese es el trasfondo que trae Nicodemo. Los fariseos creían que por su justicia propia agradaban al Señor, que necesitaban solamente de lo externo para agradar a Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo corrige, tanto en el Sermón del Monte como en otros lados. Y en Juan capítulo 3, versículo 3,
Nicodemo llega al Señor y el Señor le dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es clave, hermanos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que el nuevo nacimiento es un requisito necesario para poder ser salvo, para poder entrar al reino de Dios, para poder tener vida eterna. Y Nicodemo, en medio de la confusión, ¿cómo así que nuevo nacimiento? Tal vez usted escucha hoy en medio de la iglesia nuevo nacimiento y para usted puede ser una expresión conocida, pero Nicodemo lo que responde es: bueno, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo pensó que se estaba hablando de un nacimiento físico. Pero bueno, si ya nacimos, entonces ¿cómo hacemos? ¿Volvemos a entrar al vientre de nuestra madre y nacemos? No, el Señor Jesucristo no está hablando de un nuevo nacimiento en términos físicos. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ahí está, le suena al texto de Ezequiel, no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí viene una explicación clave en verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, cuando usted nace de la carne, usted tiene una ciudadanía en un reino y usted está bajo una representación federal, que es la representación de Adán. Usted está en ese reino, ¿sí? Y para que usted pueda ser parte del reino de Dios, usted no puede simplemente pedir un cambio de ciudadanía ahí en papeles. No, usted tendría que haber nacido en el reino de Dios para ser ciudadano del reino de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque ya nacimos en el reino de las tinieblas, bueno, entonces hay que nacer de nuevo. Si pudiéramos ilustrarlo para que se entienda un poco, cuando usted nace en Colombia, usted es colombiano, ¿sí? Bueno, ¿y cómo hago para ser español? Pues ya se hace unos papeles, pide la ciudadanía, pero para poder ser intrínsecamente, realmente español, tendría que volver a nacer. Físicamente eso es imposible, ¿sí? Pero para ser español usted tendría que haber nacido en España. Bueno, a nivel espiritual, para usted ser ciudadano del reino de Dios, tiene que nacer espiritualmente. Y como ya vimos en la definición, eso es un acto de Dios. Y de hecho el Señor Jesucristo lo dice. En versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea que es algo soberano del Espíritu Santo. El que es nacido del Espíritu no es nacido por su propia voluntad. Jesús enseña que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo necesaria para entrar en el reino de Dios. Y este pasaje deja claro que la regeneración no es una obra humana, sino divina. El nuevo nacimiento, hermanos, no es una obra humana, es una obra de Dios. Y eso lo vemos también claramente. Puede ir más atrás al capítulo 1 de Juan capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted corta allí, alguno dirá: si ve, para poder nacer de nuevo, primero se cree. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero tiene que seguir leyendo. Lea el 13. Los cuales, o sea, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Es decir, que si yo nazco de nuevo, porque yo hice algo o quise, entonces sería hijo de Dios por mi voluntad.
Pero lo que el texto dice es que los hijos de Dios no son engendrados. Esta palabra implica el nacimiento. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento es una obra de Dios por su soberana gracia. Ese es el punto. ¿Sí? Esto también lo explica el pastor Santiago muy claramente. En su carta, capítulo 1, verso 18, dice: Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer. Él de su voluntad nos hizo nacer. Y se nos habla de cuál fue el medio para hacernos nacer. Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pero ¿cuál es el punto? Que es Dios quien de su voluntad nos da el nuevo nacimiento. En Efesios capítulo 2, verso 4, Efesios capítulo 2, verso 4, podemos ir allá. Efesios capítulo 2, verso 4. Yo quiero que noten, hermanos, que en todos estos textos que estamos leyendo, cómo se enfatiza de que el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Efesios capítulo 2, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por la fe que nosotros tuvimos, eso no es lo que dice el texto. ¿Qué dice? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí está. Estábamos muertos y Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Entonces, estamos muertos espiritualmente y pasamos a estar vivos espiritualmente. ¿Sí? Esta es la regeneración. El acto de Dios por el cual da vida a aquellos que están espiritualmente muertos. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces la regeneración es descrita aquí como un cambio total en la vida del creyente como resultado de estar en Cristo. En el texto que leímos al inicio, en Tito capítulo 3, verso 5, se menciona explícitamente la palabra regeneración. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, nuevamente la misma idea de Efesios, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Se enfatiza la obra del Espíritu como quien lleva a cabo la regeneración en nosotros. Entonces, notemos que se le llama el lavamiento de la regeneración. Entonces, la palabra lavamiento hace eco de lo que en Ezequiel se le llama el agua. Esparciré sobre vosotros agua y les limpiaré de sus ídolos, les limpiaré de sus inmundicias. Entonces, por eso se le llama lavamiento, ¿sí? Que a través de la regeneración somos limpiados de nuestras inmundicias, se nos da un nuevo corazón. Entonces se enfatiza la naturaleza transformadora y divina. Hay una posición teológica que está tomando mucha fuerza últimamente, que es como una vieja herejía que se le conocía como el pelagianismo, en donde se enseñaba que el hombre podía, por su propia voluntad y como hombre natural, responder al mensaje del Evangelio sin necesidad de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Hoy esa herejía se ha reencauchado en algo que se llama el provisionismo. Entonces el provisionismo enseña precisamente de que realmente el nuevo nacimiento no es algo sobrenatural, simplemente es la respuesta del hombre al llamado externo del Evangelio. Recuerdan que el domingo anterior hablamos del llamamiento eficaz. A través del llamamiento externo, general, del Evangelio, algunos hombres son llamados eficazmente por el Espíritu Santo. En palabra del Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Pero para estas nuevas posiciones no hay nada eficaz, no hay nada sobrenatural en estos llamados, simplemente el hombre tiene la capacidad de responder o no. Entonces no hay ningún tipo de obra de manera sobrenatural. Pero nosotros lo que vemos en la Escritura es lo que estamos explicando aquí. El apóstol Pedro enseña esto mismo en su primera carta, en capítulo 1, verso 23, hablando a los creyentes. El apóstol Pedro dice, siendo renacidos. Si nota que las palabras que se usan son, pues, nacer de nuevo, regeneración, renacer, pero todas dan la misma idea, pasar de muerte a vida, espiritualmente hablando. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y aquí se menciona nuevamente el medio que Dios usa para este nuevo nacimiento, que es por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pedro señala que el nuevo nacimiento ocurre por medio de la palabra de Dios, lo cual muestra cómo la regeneración igual está ligada a la proclamación del Evangelio. Ya vamos a entrar en este tema. Así que las Escrituras prueban amplia y claramente la realidad de la necesidad humana de nacer de nuevo. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar, habiendo probado por las Escrituras, esta doctrina? ¿Qué aplicaciones prácticas tiene esto para nosotros o para la iglesia? Bueno, en primer lugar, y como todo lo que tiene que ver con las doctrinas de la gracia, el evangelio, etcétera, la doctrina de la regeneración tiene implicaciones profundas para nuestra vida cristiana. Y la primera es que debemos reconocer, hermanos, la soberanía de Dios en la salvación y glorificarle por eso. La regeneración, el nuevo nacimiento, nos recuerda que nuestra salvación no es un logro humano, no es un logro suyo, hermano. Usted está aquí sentado en esta silla, buscando del Señor, comprendiendo su palabra, atesorando lo que se enseña, no por una obra suya, no por voluntad suya, sino porque el Señor le amó y quiso regenerar, quiso darle de su gracia. Esto debe llevarnos, hermanos, a un profundo sentido de gratitud y de adoración. Usted debe adorar al Señor, usted debe darle gracias por esta obra del Espíritu Santo que Él ha hecho en usted. Esa debería ser la respuesta adecuada a esta doctrina. Señor, yo te doy gracias porque tú, por tu voluntad y por tu Espíritu, obraste en este duro corazón y me diste un corazón de carne. Tú me diste un espíritu nuevo. Pusiste tu Espíritu Santo en mí. Me has atraído hacia ti con cuerdas de amor y ahora me has dado ojos para ver. Yo te agradezco y te doy toda la gloria. Toda la gloria debe ser para el Señor por causa de que Él es quien nos ha dado el nuevo nacimiento. Pero ¿qué otra aplicación podríamos encontrar de la realidad de que Dios nos ha hecho nacer de nuevo? Bueno, si hemos sido regenerados, nuestra vida debe reflejar ese cambio. Nuestra vida debe reflejar ese cambio. Como nuevas criaturas en Cristo, debemos alejarnos de la vieja naturaleza y vivir de manera coherente con nuestra nueva identidad en Cristo. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, nótese cómo el nuevo hombre o la nueva naturaleza ha sido creada por Dios, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, ¿cuál es la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo? Que vive como una persona nacida de nuevo. Esa es la evidencia. Manifiesta si alguien es nacido solo de la carne, o el creyente ha nacido dos veces, ¿sí?
Nació de la carne y nació del Espíritu. Pero si alguien ha nacido solo de la carne, ¿cómo vive? Vive manifestando las obras de la carne. Su estilo de vida, su práctica habitual es vivir en la carne. Pero si alguien ha nacido de nuevo, si alguien es una nueva criatura, si ha nacido del Espíritu, ¿cómo vive? ¿O cuál debe ser su realidad? Vivir mostrando el fruto del Espíritu. Si es nacido del Espíritu, pues debe vivir mostrando el fruto del Espíritu. Cuando como iglesia local nosotros hacemos, por ejemplo, procesos para recepción de miembros, ¿qué es lo que uno busca en los nuevos miembros? Si alguien ha dicho, no, yo soy creyente, entonces ¿qué asume uno? Si es creyente, ergo ha nacido de nuevo, y si ha nacido de nuevo, ha nacido del Espíritu, pues debe verse el fruto del Espíritu en él. Y eso es lo que uno busca, esa evidencia del fruto. Y eso es algo, hermanos, visible. Eso es visible. No es perfecto, pero es visible. No es como alguna persona dijo una vez, no, es que tú no puedes ver el fruto. Es como si los árboles dieran los frutos en vez de hacia afuera, hacia el tronco, ¿sí? Por dentro. No, los frutos se ven, son visibles. Entonces, ese árbol es de esto porque veo el fruto, ¿sí? Entonces, hermanos, si hemos nacido de nuevo por la gracia del Señor y por su poder que obró en nosotros, debemos vivir como tales. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Otra aplicación es que esto también debe llevarnos a predicar el Evangelio fielmente, porque la regeneración ocurre por un medio. ¿Cuál es ese medio? La proclamación de la palabra de Dios, lo leíamos en Primera de Pedro. Entonces, si el medio que Dios usa para hacer nacer de nuevo a sus escogidos es la palabra, entonces nosotros debemos predicar la palabra, debemos llevar el Evangelio para que Dios obre por su Espíritu en los corazones. Otra aplicación es que debemos evaluar nuestra fe. Bueno, la regeneración no es simplemente una declaración externa, sino una transformación interna. Así que debemos examinarnos a nosotros mismos para asegurarnos de que estamos en la fe. Hay muchas personas hoy que dicen, no, yo soy un creyente. No se congregan, no tienen fruto, simplemente tienen una profesión externa. Y uno les dice, pero no lo eres. No, pero es que tú no puedes ver mi corazón, tú no puedes ver mi mente, tú no puedes ver... Hermanos, nosotros debemos evaluar constantemente y examinarnos, porque no podemos decir que le conocemos si no guardamos sus mandamientos. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Y vuelvo y repito, sabemos que no es algo perfecto, sabemos que no somos impolutos, sin pecado, pero debe haber un patrón, debe haber un andar, un caminar, no practica el pecado el creyente. Entonces, debemos evaluar esto, hermanos. Si usted se da cuenta de que está pecando, que está fallándole al Señor, usted debe evaluar, no, pues yo soy un nacido de nuevo. El Señor me ha dado un nuevo corazón. Arrepiéntase y recomponga, ¿sí? Pero debe vivir como un nacido de nuevo. Y otra cosa importante es que, o otra aplicación, es que debemos orar por los no creyentes. Mire, si nosotros entendemos que la regeneración es una obra divina, usted les predica, pero usted entiende en el fondo que Dios quien obra en el corazón por su Espíritu Santo. Entonces usted va a orar porque eso depende de Dios, ¿sí? Usted va a pedir que Dios haga esa obra en la vida de aquellos a quien usted le predica. O sea, y usted va a descansar también, porque usted va a entender que su tarea es predicar, es compartirles a Cristo, pero ya usted no tiene el poder de obrar la regeneración en ellos. Entonces usted va a decir, ok, esto es obra de Dios, voy a orar para que el Señor haga la obra. Pues depende de Dios. Ahora bien, no caiga en el otro error de orar al Señor, Señor, haz que mi esposo o que mi esposa o que mis hijos nazcan de nuevo y nunca les predica.
porque Dios usa medios, ¿sí? Usted va a orar, pero haciendo su tarea, ¿sí? Que es la de llevar la palabra de Dios. Para concluir, hermano, la regeneración es el milagro del nuevo nacimiento, es la obra soberana de Dios, por la cual Él transforma a un pecador muerto. Nótese esto, Él transforma a un pecador muerto en un hijo de Dios vivo. ¿Sí? Esa es la regeneración. Es el inicio de la vida cristiana, pero no es el final de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el camino de la santificación y finalmente llegaremos a ser glorificados. Ahora esta doctrina nos da esperanza porque nos recuerda que no hay corazón tan endurecido que el Espíritu Santo no pueda transformar. Usted ve ese familiar que usted dice, no, ya está perdido, ese amigo usted dice, no hay nada que hacer. Usted lo que está diciendo en el fondo es, el Espíritu Santo no tiene el poder para transformar a esta persona. El Espíritu Santo es todopoderoso, porque es Dios. ¿Sí? Y nosotros como creyentes y como iglesia, celebramos, damos gracias a Dios por la obra de la regeneración que ha hecho en nosotros. Proclamamos el Evangelio con fidelidad y procuramos vivir vidas que reflejen la nueva creación que somos en Cristo. El Señor, hermanos, nos dé corazones renovados que le amen y le sirvan con todo lo que somos.